había una pregunta en el chat que se la voy a hacer a la doctora que la dirige Diego Fino. Dice, buenas noches. ¿Es la JEP una variación de justicia restaurativa? ¿Existen puntos de encuentro entre justicia transicional y justicia restaurativa? Sí, la JEP tiene justamente una idea de justicia restaurativa, ¿no? Es básicamente, primero, saber la verdad, qué pasó. También que se puedan dar posibilidades de restauración. O sea, sobre todo hay veces que no solamente es que haya una reparación económica, como efectivamente lo prevé digamos, la JEP, sino que hay veces, y esto es heredado, como les decía, incluso de los modelos africanos, muchas veces las víctimas o las personas que han recibido daño, sobre todo por este conflicto interno que hubo en Colombia, no buscan propiamente recibir dinero, sino que, y esto viene, como les decía, de los modelos africanos, de saber la verdad, saber quién lo hizo, o por poder cerrar ese duelo, saber dónde están los restos de mi hijo, por ejemplo, o de mi familiar. Nada va a devolver la vida del hijo y el dinero, muchas veces no recibe ni siquiera el dinero, pero para poder cerrar ese duelo y para poder generar una verdadera reparación y restauración, se busca que esa persona hable, que incluso lo vimos en las audiencias donde participó Salvatore Mancuso. Él pidió perdón, él pidió, se conmovió con la situación de las víctimas y esto es importante también y hace parte de la justicia restaurativa. ¿Qué pasa con la justicia transicional? La justicia transicional es un paso que va de la justicia retributiva a hacer un camino porque no podíamos llegar de rompe a la justicia restaurativa. Y también se prevé de esa manera que esta justicia transicional permita un paso hacia la justicia restaurativa. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Diego. Creo que fuiste tú, Diego, ¿cierto? Hola, buenas noches. Sí, doctora, Hola. muchas gracias. Sí, la pregunta iba un poco también orientada a si hay puntos de encuentro en lo que denominan la justicia transicional como concepto y la justicia restaurativa, si se encuentran en algún punto o no, o definitivamente son conceptos diferentes. No, no son conceptos diferentes. Lo que pasa es que no lo veamos como una forma de rompe, sino como un tránsito, que justamente es ir pasando poco a poco hacia esos escenarios de justicia restaurativa. Por ejemplo, en la parte de justicia transicional, vemos, por ejemplo, todo el proceso de lo que se dio con los paramilitares y es un poco como vengan y reparen, pero no solamente es la reparación económica, ahora estamos, yo pienso que en un concepto mucho más allá de entender la ¿Y tú reparación cuándo? económica y es que Ah, se dé, por ejemplo, la no repetición, decir la verdad, y hacia ese nuevo enfoque y más profunda justicia es hacia donde está la justicia restaurativa. buenas tardes. Buenas, Eh, Gladys, ¿cómo estás? bueno, gracias a Dios bien, desde el Carmen de Bolívar. La pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa, qué pasaría o qué va a pasar con aquellas personas que no son reconocidas con, con el proceso de Mancuso y que también son víctimas de otros actores? Ellos entran también en la parte restaurativa también. Bueno, lo de no ser reconocidas como víctimas básicamente implica que, por ejemplo, la JEP es la que dirige con estos procesos relacionados con lo que ahorita están incluidos en Mancuso, quiere entrar a la JEP, pero digamos en los procesos de justicia y paz que manejan las salas de justicia y paz de los tribunales superiores, la idea es que pues, si la persona no es reconocida como víctima, pues no tiene una reparación, o lastimosamente, ¿no? Aunque esto es como triste porque muchas veces lo que no se puede probar es que, o que ellos reconozcan, en el caso de Mancuso, ellos reconozcan directamente que cometieron pues estas infracciones, ¿no? O estos delitos. Eh, eh, Tocará ver si efectivamente se entra a la JEP por parte de estos actores del conflicto y en esa medida poder obtener como una restauración, una reparación. Gracias. Tocaría ver como el caso en concreto, básicamente. Digamos, de esta persona sobre la que me estás preguntando, para efectos de que obtenga una reparación y haga parte de la justicia restaurativa. Bueno, sí, porque es que hay unas personas que no se declaran
bueno, hacen su declaración, ellos aparecen en una declaración ante la unidad de víctimas, pero no entran en Justicia y Paz porque son de otros actores. Entonces, Sí, al ser de otros actores, ellos lo reconoce la unidad como víctima, pero no lo reconoce la JEP, no lo reconoce Justicia y Paz. Entonces, esa es la pregunta a la que yo voy, porque si yo soy víctima, igual soy víctima del conflicto, independientemente de cuál sea el actor que me haya hecho el daño, soy víctima. Entonces, pero como aquí en esta parte hay un actor que reconoce, pero el otro actor no reconoce, entonces esa es la parte a la que yo pregunto, ¿qué pasaría con este personal? claro, tu pregunta es altamente técnica, jurídica. Aquí básicamente, para responderte de una manera que puedas comprender, es básicamente si ese actor del conflicto, supongamos los paramilitares, no reconocen que cometieron esos hechos delictivos contra esas personas, en últimas, pues no, Justicia y Paz no las incluye dentro de la reparación. Pero tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo en lo que me dices. Hay otros actores del conflicto que también causaron mucho daño y la Corte Constitucional de alguna manera ha dicho que si se logra probar que esa persona hizo parte o es víctima por esos actores del conflicto, incluso se ha pensado también en la posibilidad de que las BACRIM o los grupos al margen de la ley, que también hacen parte de este conflicto, están unidos con los paramilitares, ahí también podrían incluirse este tipo de víctimas. Pero o sea, es algo muy técnico jurídico, ¿vale? Sí, sí. Ahí, pues yo te sugeriría, ahí toca conseguirse un abogado que te ayude a representar a estas víctimas para que pues puedan ser reconocidas y para que puedan ser reparadas. Yo también tengo una pregunta sobre de las personas que fueron afectadas, que fueron violentadas, que no pueden denunciar porque siguen las amenazas en esas personas. Si denuncias te hago, si denuncias te hago salir. Ya usted sabe cómo son esas amenazas. ¿Qué va a pasar con esas personas que sufrieron la violencia cuando el conflicto y ahora siguen recibiendo amenazas de que no vayan a denunciar? No se atreven a denunciar porque se temen de que las entidades, cuando ellos quieren llegar a la casa, ya los actores lo saben. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Bueno, también es una pregunta de carácter muy técnico jurídico y yo les sugeriría que a través del Ministerio Público, que defiende los derechos de las personas, ustedes pudieran hacer esta denuncia, o sea, que sea una denuncia reservada y que sea el Ministerio Público el que tramite esa denuncia. Es, digamos, como la posibilidad. Ustedes esas personas que los amenazan a ustedes, hacen parte como de qué grupos, perdón, te pregunto. O sea, no, eso fue con el conflicto, o sea, los grupos que por lo menos violaban a una persona, o ahora después esos grupos han violado a una persona y una mujer por lo menos, y esa persona sigue amenazada y sigue intimidada que no denuncie porque acaban con su vida. Claro, yo te sugeriría que te apoyaras, por ejemplo, en la Entonces, ¿qué pasa? defensoría, sí, en la Defensoría del Pueblo, también en la personería, que quede cerca a donde ustedes están, ahí en el Carmen de Bolívar, para efectos de que se haga esta denuncia, incluso por el Ministerio Público, sin que sea directamente la persona y se pueda tramitar, digamos, este proceso. Exactamente, de que ya no confían tampoco casi ni en las entidades, porque los grupos se tienen que enterar de que aquella persona que sufrió el daño fue a denunciar. O sea, ya no hay esa confianza y ya las personas casi no se atreven a denunciar por eso, porque ya no hay la confianza en las entidades. Y digamos un líder comunitario que pueda gestionar entre ustedes un proceso como de reparación, por ejemplo, a través de estos círculos de los que les hablaba y reunirse y tratar de lograr una reparación, es posible también que hagan eso, a través de la mediación o de la conciliación para efectos de la reparación. Estamos hablando, pues, obviamente de que es una conducta penalmente reprobada, pero la reparación también, a través de un líder comunitario, citar a esa persona, a ese ofensor, y tratar de hablar del tema y que en estos círculos comunitarios se dé la posibilidad de hablar y de que haya una reparación. Es justamente el tema que les estoy hablando. Ok. Doctora, gracias. De nada. Muchísimas gracias a todos.
Para mí es un honor poder dirigirme a todos ustedes y hablar de estos temas tan importantes. Básicamente quiero cerrar esto diciendo que Colombia es una sociedad muy violenta y tenemos que encontrar vías creativas para efectos de podernos entender. Es un poco como entender que no debe haber un ánimo de aniquilar al otro, sino de poder justamente a través de la reparación de estas vías comunitarias, de estas vías familiares, del entendimiento de la situación de los unos y de los otros. Es doloroso, pero de todas formas es un mejor camino que seguir con estos procesos violentos, porque la verdad lo hemos heredado y de alguna manera cuando uno hereda algo, esto genera una especie de arrastre hacia el futuro en la vida de uno. Entonces, es un poco como cambiar esta mentalidad cultural, social, a través de estos procesos o sea, de justicia que repare, que quite el dolor.